Bueno, buenos días, ¿qué tal? Qué bienvenidos estamos todos, ¿verdad? Con el famoso ya está hecho, Kylian Mbappé va a jugar en el Real Madrid, de Santi FJ creo que es, de Food Mercato, quien afirmaba anoche a última hora que Mbappé va a jugar en el Real Madrid, que por lo visto ya le ha dicho que sí a Florentino Pérez, que está todo más o menos acordado y que ya por fin, después de todo este tiempo, de todos estos años de drama, se acabó. Pues bien, no va a ser otro verano, o mejor dicho, otro invierno sin drama. No va a ser tan fácil como decir, oye, ya está hecho o no está hecho. No. Ahora a Santi le han salido, lógicamente, los respondedores, que no lo digo en un sentido peyorativo, pero sí en la voz de todos aquellos periodistas, Pedrerol, Ramón Álvarez de Mon y por supuesto Joaquín Maroto, que han querido contestar a las afirmaciones de la noticia de que Mbappé ya está hecho para el Real Madrid. ¿Puede querer esto decir ni más ni menos que probablemente no es así y que por el contrario Mbappé no está hecho? Bueno, pues Pedrerol, por ejemplo, decía febrero o marzo también se podría hacer. Joaquín Maroto acaba de decir la piedra es la única cosa que tropieza dos veces con la misma persona. Eso vale para la borregada de la tortuga, del tema de Mbappé, y también ha puesto otra vez la famosa careta del Pinocho o la foto del Pinocho, como llamado mentiroso, pero no creo que en este caso sea para Ramón Álvarez de Mon, quien acaba de publicar un vídeo hace muy poquito, ¿vale? Diciendo que hay buenas sensaciones, que va por buen camino, pero que no está nada hecho, o sea, de alguna manera contradiciendo. Y como digo, este vídeo está saliendo antes de que veáis el primero que yo he grabado esta mañana a través de un audio en el que comentaba que, según Santi, pues estaba ya todo hecho y tal y cual. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues muy probablemente el comienzo de otra saga inaguantable, insoportable, que va en la misma dirección, que otra vez vamos a tener el mismo drama, una vez más, otra vez más, hasta que por fin llegue o no llegue Kylian Mbappé. Yo os comentaba, os traía la noticia de Fabricio Romano, la información de Fabricio Romano, que decía que el jugador todavía no lo tiene claro, que tiene que pensarlo, que tiene que deshojar la margarita una vez más con su madre, que tal igual. Yo decía, bueno, pues que se ande con cuidado porque el Madrid no creo que esté dispuesto a esperar. Pero claro, ahora viene toda la historia con Ramón Álvarez de Mon, Maroto, Pedrerol respondiendo a Santi, quien fue el único ayer o anoche que afirmó que estaba ya hecho. Cuidado porque, a ver, como buen periodista que es, lógicamente él tendrá en cuenta que se puede equivocar, pero si lo ha hecho es porque entiendo que tiene algo que los demás no tienen, y también podría ser que Maroto, Ramón, Pedrerol, que están muy vinculados al Real Madrid, estén intentando despejar o echar balones fuera para que no se estropee el fichaje. ¿Me entendéis? No lo sé. Esto, como al final estamos todos pues un poco lejos de la escena, pues no tenemos más que tragárnoslo, comprarlo, no comprarlo, emocionarnos, no emocionarnos, lo que sea, ¿vale? Pero por lo menos yo os lo traigo aquí. Luego a las 3, ya sabéis, con Tomás, a las 3:30, mejor dicho, lo tendremos ahí todo con Tomás y charlaremos largo y tendido del tema. Pues nada, mientras muchos dormíamos ya plácidamente el sueño tranquilo de una noche de domingo, resultó que a Santi JM, efectivamente periodista bastante especializado en el mercado, afirmaba que Kylian Mbappé le había dicho esta vez sí al Real Madrid, contestando de una manera absolutamente brutal la noticia que había aparecido por la tarde, durante la tarde, en The Times, que ya sabes que afirmaba que Mbappé había dicho no al Real Madrid, y volvíamos una vez más a este circo de respuestas y contrarrespuestas a las que todo el mundo tiene algo que decir o añadir. Os recuerdo también que apareció otro artículo bastante importante en este juego, porque además también de alguna manera pone en el aire esta información de Santi, que supongo que hoy tendremos ampliada de una forma o de otra por diferentes canales. El asunto es que José Félix Díaz había dicho que no puedes rechazar una oferta cuando ni siquiera te la han hecho. Es decir, que José Félix Díaz se mantiene en que efectivamente o muy probablemente el jugador no haya recibido ninguna oferta del Real Madrid. Pero yo os digo que esto podía ser ni más ni menos que producto y resultado de que el Real Madrid le dijera a José Félix Díaz, oye, di esto, que aquí no hay oferta, o vamos a intentar mantenerlo todo en silencio. Vale, que eso también es muy importante, porque ya sabéis que el Madrid no quería que se filtrara nada, pero Santi, lógicamente, en cuanto se ha enterado, lo ha dicho, porque no tiene que tener ningún tipo de vínculo con el equipo blanco. Y a partir de ahí es lo que hay. Entonces ahora ya queda el típico juego, pero yo casi, fijaos que en este caso creería más lo que ha comentado Santi que lo de José Félix, no por nada, sino porque creo que viene más por una intención del Real Madrid de desmentirlo todo, ¿vale? Que porque realmente sea la información cierta y verdadera. Entonces, en este sentido, pues hombre, tampoco digo que haya que asumir 100% que esto está hecho ya, porque lógicamente eso no nos enteraremos hasta el verano, pero sinceramente creo que hay motivos para estar bastante optimista, ¿vale? Es cierto que mucha gente está cansada del asunto y que le da un poco igual si viene o no viene, pero bueno, pues en ese sentido es cierto también que
va a haber información y contrainformación. Y cuidado, porque además Ramón Álvarez de Mon sacó otro tuit, ¿vale? En el que decía, hey, cuidado que os voy a contar mi información sobre Mbappé, la vais a conocer, la vais a saber, y cuidado que en este tema tienen más o cuentan más los hechos que los acuerdos o las palabras, porque ahí está la otra clave de todo esto. ¿Esto qué es? ¿Un acuerdo o es un contrato ya firmado? Sabéis que hemos venido comentando que al Real Madrid no le puede pasar de nuevo otra vez lo que ya le pasó en 2022, que al final te quedas con la palabra del jugador y resulta que no tiene códigos y se queda en el Paris Saint-Germain y te deja a ti tirado con absolutamente todo preparado. Y eso es exactamente lo que no quería el Real Madrid. Entonces se daba por hecho que en esta ocasión el Real Madrid, por el contrario, le iba a hacer firmar cositas precisamente para que no se la volviera a pegar, por muy buena relación que tuvieran o mucho contacto que hubieran mantenido. Entonces, en este sentido, esperemos que el Real Madrid se haya cubierto las espaldas precisamente con un acuerdo que le haya permitido, que le permita exigir al jugador una respuesta y exigir al jugador el cumplimiento del mismo. ¿Me entendéis? Porque efectivamente, como dice Ramón, aquí cuentan más los hechos que las palabras. Es decir, que a mí ahora me salga Mbappé a contarme que no, es que tal, ahora lo que sea, o sea, no, o sea, tiene que por lo menos que hacer algún tipo de gesto. Algún tipo de declaración pública que nos haga pensar que efectivamente está comprometido con el asunto, ¿vale? Y que realmente tiene pensamiento e idea, efectivamente, de venir al Real Madrid, porque si no, entonces estamos en la misma situación, ¿me entendéis? Estamos en lo mismo. Así que, pues bueno, en ese sentido, claro, lógicamente, a mí me pasa igual, o sea, que yo con el tema de las palabras, de los acuerdos verbales, soy bastante escéptico. Que sí, que la información tiene muy buena pinta, pero claro, ¿cómo y de qué manera te la comes tú? O sea, dices, ¿y ahora cómo interpreto yo esto? ¿Un acuerdo, otro acuerdo, otra cosa de palabra? No hay firma. ¿Qué ocurre aquí? ¿Me entendéis? Yo espero de verdad que el Madrid en este sentido no haya pecado otra vez de ingenuo y no se vaya a creer las palabras de un chaval que, bueno, pues en principio podría haber dado el sí, pero en 6 meses te puede decir que no y dejarte tirado. De hecho, por ejemplo, Fabrizio Romano, por el propio The Times. Lo que pasa es que The Times está un poco contaminado en el sentido de que al final es la voz de la Premier en un momento dado, aunque es verdad que The Times, de todos los periódicos ingleses, es probablemente el más creíble, pero en cualquier caso hay que estar con pies de plomo. Así que bueno, veremos a ver, porque seguro que a lo largo del día tenemos más noticias. Y luego por la noche, Pedrerol obviamente tenía que contestar a toda la información que estaba saliendo. Y Pedrerol contestó, pero en ese momento contestaba a la noticia del The Times. Y lo que decía Pedrerol era esencialmente insistir en que efectivamente el Madrid había hecho una oferta, insistir en que esta oferta no era la de 2022 y, por cierto, aclarar que el otro día cuando Mbappé salía a hablar y decir que el futuro, que no lo tenía claro, que tal y cual, era más y debía ser más con respecto a algún tipo de, no acuerdo, pero sí a algún tipo de respuesta a algún equipo inglés que estuviera por ahí metido enredando, que porque quisiera decirle no al Real Madrid. Es decir, que no iba tanto por el Real Madrid como por, como digo, algún equipo inglés que estuviera por ahí intentando que el jugador se pronunciara en cierto modo. Entonces, bueno, pues la respuesta de Pedrerol no añadió información nueva, hablaban de bombazo y tal igual, pero en realidad no añadió información nueva, era simplemente que el jugador tiene que estar dispuesto a hacerse una serie de sacrificios, como por ejemplo tener un rol más secundario porque no va a ser el mejor pagado, nada de una prima de fichaje de 130 millones que sigue negando. Por cierto, yo os desvelé en el último vídeo que Cortegana básicamente comentaba que la prima seguía siendo de 130 millones, el sueldo de 26, todo este tipo de datos que sin embargo Pedrerol niega. Entonces a mí eso ya personalmente me da igual, el tema es lo primero, ¿viene o no viene? Punto. Y a partir de aquí empezamos a hablar. ¿Me entendéis? Porque de otra manera dices, es que si no vamos a estar con el recorrido de siempre, que es especulación, rumor, humo y al final ¿qué ocurre? Realmente no aportan nada nuevo de información, pero en este caso sí que se están contradiciendo, o bueno, se contestan el uno al otro, por así decirlo, cada uno tiene obviamente su información. Así que bueno, para Pedrerol esto no cambia nada, es verdad que lo de Santi vino un poco después y ahora bueno, pues vamos a ver quién tenía razón o quién lo estaba llevando de la mejor manera posible, que eso todavía no lo sabemos. Y lógicamente si asumimos ya que Mbappé va a venir al Real Madrid y que ya es el primer fichaje, pues dejadme que os diga y que os alegre el día porque en teoría todavía quedarían 2 fichajes más por hacer, que son
ni más ni menos que Alphonso Davies y la llegada de un central que estaría entre los Robert Renan, Lenny Yoro, Antonio Silva, etcétera, etcétera. Cuidado porque Antonio Silva, por cierto, podría tener una oferta del Chelsea, si no recuerdo mal, por mucho más dinero. Probablemente muy por encima de los 50 millones, algo que el Real Madrid de luego no está dispuesto a pagar. Luego es que Scalvini también está en ese pequeño grupo, pero de todos ellos solamente uno será probablemente el elegido. Hoy, que vamos a estar con Tomás González Martín, le preguntaremos también al respecto y querremos saber si efectivamente hay algo de todo esto. Entonces, al Real Madrid, lógicamente, sí ha cerrado ya, entre comillas, a Mbappé, que eso no lo sabremos hasta el momento de su presentación o del comunicado oficial, pues seguramente todavía le quedan 2 fichajes más por hacer. Recordad también que este año va a ser un año de salidas. Este año va a ser un año en el que el Real Madrid básicamente se va a quitar ya a todos los jugadores que tiene en último año de contrato, más que nada porque ya tienen una edad que invita a pensar que no van a continuar. Los Lucas Vázquez, Nacho, Toni Kroos, veremos a ver, Luka Modric, es decir, luego los cedidos, que yo tampoco les doy demasiado recorrido ya en el Real Madrid, quizá Kepa, pero Joselu, ya si efectivamente viene Mbappé lo veo complicado. Entonces, bueno, pues en este sentido va a ser más casi un año en el que tengamos que estar más pendientes de las operaciones salidas que de los fichajes, porque fichajes no va a haber demasiados, o por lo menos aparentemente no va a haber demasiados, pero salidas sí que parece que va a haber unas cuantas más, ¿vale? Y tendremos que estar muy atentos al asunto porque, bueno, pues en este sentido creo honestamente que tiene más importancia, por lo menos a nivel de número. Y asumiendo que efectivamente pudiera venir Kylian Mbappé, el asunto ahora ya está en averiguar y desgranar cuándo será la fecha en la que el jugador pudiera ser presentado. Bueno, tened en cuenta que este año hay Juegos Olímpicos y hay Eurocopa y lógicamente todo se adelanta. Yo personalmente creo que todo será después de que todos estos eventos terminen, porque al fin y al cabo yo creo que el Real Madrid seguramente que hará, pues digo yo, gira por Estados Unidos, muy probablemente querrá hacerlo antes de subirse al avión para hacer precisamente la gira con Mbappé, ¿vale? El asunto es que tenemos los Juegos Olímpicos del 26 de julio al 11 de agosto. No creo honestamente que Kylian Mbappé vaya a participar en los Juegos Olímpicos y mucho menos con el permiso del Real Madrid, ¿vale? Y además participar en la Eurocopa, que es de el 14 de junio al 14 de julio, ¿vale? Entonces, ¿qué fechas nos quedan? Pues hombre, yo personalmente abogaría justo por esa semana, ¿vale? La semana de entre el 14 de julio y el 20 y tantos, que es cuando siguen los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque luego ya el Real Madrid viajaría a la pretemporada, pero como digo, no creo que se pierda la pretemporada Kylian Mbappé en Estados Unidos. Me llamaría mucho la atención, o sea, yo casi descarto que vaya a los Juegos Olímpicos con Francia, seguramente dispute la Eurocopa, ¿vale? Y cuando termine el 14 de julio se reincorpore con el Real Madrid y después de eso, en esos días, en esa semana del 14 al 20 o 20 y tantos aproximadamente antes de viajar a Estados Unidos, que seguramente suele ser para el fin del mes de julio, ahí es cuando se ha presentado. Será más o menos por esa fecha, o por lo menos tiene pinta, a no ser que de repente todo cambie y sea antes, ¿vale? Pero seguramente apunta que sea para el mes de julio, para la segunda quincena de julio. Y como he comentado, el papel de Florentino Pérez en todo este supuesto acuerdo que tienen con Mbappé, esta vez sí que va a ser mirado con lupa. Sabéis que una de las pocas críticas que se le ha hecho a Florentino de su gestión durante todos estos años ha sido probablemente el no haber cerrado un acuerdo privado con Mbappé sellado y firmado en 2022 para que se comprometiera hasta el punto de efectivamente cumplir y venir al Real Madrid en el verano de ese año, cosa que no hizo y por la que además el jugador nos dejó tirados. Entonces, ¿puede haber aprendido de su error Florentino Pérez y haberle forzado a firmar un contrato? Bueno, yo os digo que la información de Santi habla todo el rato de acuerdo. No habla de contrato, no habla de... Sí dice done deal, que es como, bueno, pues eso, trato hecho y tal y cual, pero no comenta, por lo menos hasta la fecha de hoy, no comenta hasta ahora mismo, que es lunes por la mañana, no comenta nada acerca de un contrato sellado, firmado, privado, que haya
obligado a las partes o obliga a las partes en verano a ejecutar dicho acuerdo, ¿vale? Entonces el papel de Florentino, claro, va a ser mirado con lupa porque la gente no permitiría un error otra vez, o este mismo error de nuevo, ¿vale? Porque ya se interpretó como un error en su momento en no haberle forzado a firmar algo, así que imaginaos si esto volviera a pasar. Sería desde luego un auténtico desbarajuste, un auténtico disparate. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a ver si efectivamente se ha firmado algo o no. Yo creo que de esto nos iremos enterando poco a poco según vayan saliendo las cositas y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver si efectivamente ocurre, ¿vale? Lo más importante es que el jugador, si lo tiene claro, ahora sí que sí ya sabe que no tiene más recorrido con el Paris Saint-Germain. O sea, no tiene más recorrido con el Paris Saint-Germain. Él ya sabe que este es el momento, este es el ahora o nunca. El ahora o nunca. Así que bueno, veremos a ver si efectivamente ha decidido tirar por ahí o por el contrario nos la vuelve a liar. Y por cierto, unas palabras que Kylian Mbappé debería grabarse a fuego han sido las de Mourinho. Mourinho ha recordado a Kylian Mbappé que el Real Madrid tiene 14 Champions y él ninguna. Y que en base a esto es Kylian Mbappé el que necesita más al Real Madrid que el Real Madrid a Kylian Mbappé. De hecho es que el Real Madrid no necesita en absoluto a Kylian Mbappé. Entonces en este sentido yo creo que aquí sí que efectivamente deberíamos todos dejar buena cuenta de que Mourinho siempre ha mirado por el equipo blanco y que además de un palo también le está dando un buen consejo. Es decir, Mourinho sabe lo que representa mejor que nadie el Real Madrid. Y por eso tú no puedes ir en la vida de sobrado y decir, no, es que yo como jugador soy mucho más que el equipo blanco. Es verdad que hay casos excepcionales, como por ejemplo el de Mbappé o el de Cristiano, que a nivel mediático tienen un tirón mundial y bestial, pero claro, futbolísticamente pasarán a la historia o podrían pasar a la historia, corren el riesgo de pasar a la historia, como digo, en el caso de Mbappé, no en el de Cristiano, sin títulos. Y eso es algo que marca de por vida y lógicamente ningún futbolista quiere ser recordado por un futbolista que sí, vendía mucho, pero que en absoluto ganaba un solo título. ¿Me entendéis? Entonces a Kylian Mbappé es que le falta eso y Mourinho sabe que eso solamente se lo puede dar el Real Madrid. Por eso le recuerda, le advierte de que el Real Madrid tiene 14 Champions sin ninguna. Así que más vale que se prepare porque si efectivamente nos la vuelve a liar o vuelve a generar algún tipo de movida en este sentido, el problema lo va a tener el Real Madrid. No tiene problema, el Real Madrid ha creado una grandísima plantilla y en este sentido, lógicamente, no tengo que deciros nada. O sea, efectivamente este año va a ser brutal y sin Mbappé. Imaginaos si viene, pero claro, el que va a disfrutar o el que se va a llevar la mayor parte del beneficio es él, no nosotros. Por cierto, que ya empiezan a confirmar también este acuerdo en Inglaterra. Mail Sport ha dicho que el jugador tiene un acuerdo con el Real Madrid y Mail Sport también es uno de los bastantes, presumiblemente más fiables periódicos en Inglaterra. Entonces, una vez que ellos ya empiezan a asumirlo, es porque entiendo que este periódico, lo primero, que no parece tener ningún vínculo con ningún equipo de la Premier. Sabéis que muchos equipos de la Premier, precisamente, sobre todo, principalmente el Liverpool, que es el que siempre ha estado o cuyo nombre ha sonado más, pues lógicamente siempre están detrás de determinadas noticias en periódicos que animan a pensar que el jugador puede finalmente dar un giro de 180 grados y marcharse a la Premier, lo cual obviamente no parece en absoluto cierto, ¿vale? No parece en absoluto cierto, o por lo menos no parece probable. Lo que ocurre ahora es más, o tiene pinta más, de que el Real Madrid se ha hecho con el jugador y ya en Inglaterra tienen que empezar a despertar y abrir los ojos de que efectivamente el jugador lo que quiere o lo que ha querido siempre es venir al Real Madrid. O sea, es que la Premier, yo creo que se han metido ahí un poco a cholón para generar presión y tal, pero nunca han sido seriamente una opción considerada por Kylian Mbappé. Creo yo, que luego a lo mejor nos estamos equivocando y no es así, pero no, sinceramente no creo esto, ¿vale? No creo esto. Entonces, bueno, pues en este sentido vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Yo personalmente creo que lo tiene más hecho el Real Madrid. Si además esto viene de una confirmación de un periódico en Inglaterra, pues evidentemente, bueno, pues hay que alegrarse, ¿vale? Hay que alegrarse, hay que pensarlo bien, hay que hacerlo bien. Y bueno, pues en este sentido no queda más que recoger la noticia. Seguramente en Inglaterra ya vayan teniendo constancia también de la misma, se vaya replicando a lo largo de los días y a partir de ahí, bueno, pues veremos a ver si efectivamente ocurre, ¿vale? Si efectivamente ocurre
y nada, nos llevamos el gato al agua nosotros.